Sí, story started. Ok. Sí, la idea es darle información sobre la gestión de riesgos que se lleva en el consorcio de cogestión Benequip. Vamos a hablar sobre todo lo que corresponde a nuestro programa de seguridad industrial con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o cualquier evento que pueda causarle pérdida a la organización, sea ambiental o material, desde el punto de vista de procesos, ¿no? Entonces vamos a hablar con respecto a esto. Me gustaría que cualquier interés en particular que tengan sobre la presentación me puedan interrumpir y con mucho gusto podríamos hablar, ampliar la información. Ahora, ¿cuál es el objeto o el objetivo del curso? Dar a conocerlos a los participantes las normativas y medios y técnicas que se aplican en el CCB para evitar incidentes o riesgos ocupacionales en el trabajo. Ese es uno de los puntos que vamos a dar a conocer. ¿Cuáles son las normativas vigentes en materia de seguridad de ambiente que debemos aplicar en la organización como una responsabilidad que tenemos desde el punto de vista legal, así como la responsabilidad social que tiene que ver con la seguridad y la salud de nuestros compañeros de trabajo? Otro elemento importante es integrar la formación a todo el personal de la asociación, en este caso de los asociados, de los trabajadores, todo lo que hacemos vida en el consorcio de cogestión Benequip. Debemos tener información de los programas de seguridad y salud del trabajo, porque es la manera en que podemos activarnos y poder participar directamente en la gestión de riesgo y no sea solamente responsabilidad de un área, sino de todo el personal de la organización. Entonces, la información es vital porque esto nos permite que se integre todo el personal a esta gestión. Otro elemento es conocer casi todos los instrumentos o los métodos, los procedimientos o las acciones que lleva la organización, primero para evitar que haya el accidente o el incidente de trabajo, y segundo, si lo hubo o si lo hay, aplicar medidas de control para evitar que las pérdidas sean mayores, lo que conocemos como mitigar los riesgos, o sea, reducir el riesgo al mínimo en caso de que se pueda ocasionar cualquier evento determinado. Entonces vamos a ver esos tres tópicos que son sumamente importantes. En el contenido del curso vamos a hablar un poco de lo que es la CCB, que es el Consorcio de Cogestión Benequip, y cuáles son sus objetivos. Vamos a hablar de los procesos de trabajo que se desarrollan en el Consorcio de Cogestión Benequip y los recursos que se utilizan. Vamos a hablar sobre las responsabilidades legales en materia de seguridad, salud y ambiente. Vamos a conocer los procesos peligrosos asociados a cada uno de esos procesos de trabajo, a esos procesos productivos. Vamos a hablar lo que es un proceso peligroso, cuáles son los tipos que existen y cuáles son los asociados a cada uno de los procesos. Vamos a hablar sobre el programa de seguridad y salud del trabajo y sus planes de acción que tenemos nosotros, que vamos a estar aplicando en el 2023 para evitar cualquier incidente en la organización. Igualmente, tenemos que estar preparados para cualquier contingencia que se presente en la organización y la forma de actuar y de tomar acciones para que se minimicen las pérdidas causadas por este evento. Entonces vamos a tocar esos 5 puntos importantes. Entonces nosotros en la organización, el consorcio de cogestión Benequip, sabemos que tienen varias sedes a nivel nacional, donde cada uno tiene unos procesos productivos bien definidos. El objetivo que persigue la empresa es buscar la rentabilidad sin olvidar los recursos o los elementos que intervienen para que sea sustentable en el tiempo, como es la parte humana, la parte ambiental, la parte material, todo lo que corresponde a los procesos que interactúan dentro de esas actividades. Entonces nosotros como empresa tenemos que estar claros que en el proceso productivo, que tiene un fin netamente rentable para garantizar que la empresa funcione y se mantenga en el tiempo, pero no podemos olvidar los recursos que intervienen, sobre todo los recursos que no son renovables en el caso del ambiente, como es el aire, el agua, los suelos, así como el personal, el hombre, que de alguna manera está interactuando con esos procesos peligrosos y pueden ser causantes, que puede causar cualquier evento accidental que puede llevarlo a perder la vida o crear una discapacidad permanente total o parcial permanente. Entonces es importante que conozcamos cada uno de los procesos. Entonces ya sabemos que la organización está en el mercado hace 95 años,
Se está trabajando desde el 1927, la empresa está instalada en Venezuela y su objetivo es la comercialización, venta de alquiler de maquinarias, equipos especiales, Es cool. específicamente equipos como el de la área internacionales, diferentes, en este caso Caterpillar, como puede ser Bomac, Internacional, Suler, JLC, etcétera, cualquier uno de esos equipos que existen en el mercado nacional y que se han utilizado para, sobre todo para la construcción, para la industria petrolera, para la industria minera, la parte agrícola, la parte industrial y, ¿por qué no, la vida social? Pues la parte comercial, ¿no? Y la vida social, en el caso, por ejemplo, de los generadores eléctricos. Entonces, la empresa está dirigida más que todo a la parte de la venta de estos maquinarias, estos equipos y los servicios de postventas. Específicamente los servicios, como lo vamos a ver ahí, donde están involucrados cada uno de los procesos de trabajo que tiene, por ejemplo, la parte de finanzas, que es la parte administrativa, los almacenes, que tienen los repuestos, que son suministrados para cumplir con cada uno de los servicios que se programen, las ventas, que son ventas a nivel del mostrador, y los asesores postventa o los asesores integrales, que se encargan de todo lo que es la distribución y la comercialización de estos equipos a nivel de los clientes. Los servicios que se hacen a nivel de los talleres, como son los servicios de reparaciones de maquinarias, son los servicios que tienen que ver con la parte de mantenimiento preventivos, etc. También los servicios de campo que se hacen en la sede de clientes, en los proyectos, que involucra todo lo que corresponde a los servicios de mantenimiento preventivo correctivos en la sede de los clientes. Una parte vital para la organización, específicamente ahora que tenemos alquiler de lo que corresponde a plantas eléctricas, específicamente las XQ2000, XQ1500, que son generadores eléctricos, y se está comercializando todo lo que corresponde a la parte del alquiler en sí mismo, así como la operación y los mantenimientos preventivos y correctivos que se necesiten ahí. Entonces, eso es una de las cosas que se está realizando actualmente para la organización. Cada uno de esos procesos que están indicados, estos grandes 5 procesos que se desarrollan en la organización, uno más intensos que otro a nivel de cada una de las sucursales, tienen asociado una cantidad de procesos peligrosos porque se tiene dentro de esos procesos una cantidad de recursos como son materiales, humanos, ambientales, tecnológicos, que pueden causarle daños a las personas. Y todo proceso o todo elemento que pueda causar daño se conoce como proceso peligroso y son factores de riesgo que el trabajador, al exponerse a esos procesos peligrosos, puede tener un accidente de trabajo, puede haber un incidente que le puede causar daño. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar en cada uno de esos elementos. Claro, desde el punto de vista de seguridad, nosotros hacemos los análisis de riesgo en función a la pérdida, orientamos nuestro esfuerzo a cada una de las áreas más críticas, donde están los mayores riesgos potenciales, específicamente potenciales de daño, como son, por ejemplo, la área de servicios, las áreas de servicio de campo y de talleres. Entonces, ahí es donde orientamos con mayor intensidad cada uno de nuestros procesos, no olvidando los otros 3, porque siempre los otros 3 forman parte de nuestra gestión de riesgo, pero los más preocupantes son los de servicios de campo, específicamente al mantenimiento eléctrico, porque dentro de esos mantenimientos está asociado a un proceso peligroso como es la electricidad, un factor de riesgo que puede causar la muerte a la persona por 2 razones. Una, porque exista un arco eléctrico, y otra, porque exista un contacto con una línea energizada que le pueden causar la discapacidad o la muerte a la persona. Igualmente que en la parte de talleres, todo lo que corresponde a la manipulación de materiales, el manejo de materiales, como es la parte del uso de grúas, de montacargas, así como cualquier otra sustancia química o forma de energía que puede ser causante de lesiones a las personas. Entonces, allí tenemos nosotros que orientar nuestros recursos. Claro, nosotros vemos que en finanzas, en almacenes de repuestos, existen muchos los riesgos más potenciales que están allí, son los riesgos disergonómicos, que tienen que ver con las posturas de trabajo. Y es una de las situaciones que tenemos que evaluar continuamente, buscando y garantizando que los puestos de trabajo
sean acorde a las necesidades del trabajador, a las necesidades del técnico, del profesional que está ocupando ese cargo y que no le vaya a causar fatigas y lesiones a futuro. En el caso de ventas, tenemos nosotros asociados los riesgos que son específicamente en la conducción de vehículos, el manejo de los vehículos, como el riesgo por accidentes de tránsito. Por eso es importante el manejo de estos vehículos, que tienen que serlo con unas normas de seguridad bien establecidas, así como el cumplimiento de las normas de tránsito que previamente la ley de tránsito establece. Entonces tenemos que estar muy claros con respecto a esa gestión de manejo. Igualmente, las personas de venta tienen que ingresar a las instalaciones de los clientes, a los talleres, a las plantas de producción. Entonces hay un riesgo que él se va a exponer en un momento determinado. Por eso es vital que el vendedor, la persona que va a hacer la venta, conozca cuáles son los riesgos de la sede del cliente donde va a estar, si es una sede petrolera, si es una área metalmecánica, si es una empresa química, si es una empresa cervecera, etcétera. Tiene que conocer los riesgos al cual puede estar expuesto en el momento de ingresar a esas instalaciones. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros como trabajadores debemos conocer. Por esto es la información de este curso, que es llevarle a ustedes cuáles son los riesgos más importantes en estos procesos productivos. Entre los procesos tenemos nosotros que tenemos que evaluar, por ejemplo, los procesos administrativos, todo lo que tiene que ver con los ambientes de trabajo, tiene que ver con los puestos de trabajo, con la ergonomía, con el tiempo de estar sentado, de pararse, etcétera. Todo eso tenemos que verlo continuamente. El área de almacenamiento de productos, de materiales, en el área de almacenes, lo que es repuestos, sustancias químicas, en estos casos aceites lubricantes, cualquier tipo de componente o accesorio dentro de los almacenes. Hay riesgo de incendio, riesgo de caída de material, riesgo de golpeado por efecto del manejo de materiales a consecuencia de los montacargas, etc. Tenemos los riesgos asociados a los talleres, como es la parte de reparación, reconstrucción, armado, desarmado, etcétera, que también implica una cantidad de riesgos. También tenemos los riesgos asociados a los transportes de carga, transportes de materiales, como es el caso, aquí vemos un generador, una cabina donde está inmerso o está incluido o está colocado un generador eléctrico, el cual representa riesgo en el momento de traslado, en el momento de estar ubicado en una instalación. Igualmente que los riesgos en las áreas de generación, riesgos eléctricos, en el área de cliente, en el área de nuestras instalaciones, y así los riesgos asociados a los productos químicos que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos sustancias conocidas y calificadas como peligrosos a nivel internacional, como son los lubricantes, como son los solventes, como son los materiales combustibles inflamables, en el caso del gasoil, en el caso de cualquier solvente, Salsol, Barsol, que estemos utilizando a nivel de industria, en vista de que pueden ser tóxicos, además de eso pueden ser inflamables, puede ser corrosivo, puede ser irritante, que les cause lesiones a los trabajadores o daños a las instalaciones. Entonces, todo esto tenemos que nosotros conocerlo a nivel de la organización, conocerlo a nivel de todo lo que corresponde a las instalaciones de la empresa, y es importante que todos participemos en esta gestión de riesgo de la organización. Cada uno en nuestro puesto de trabajo, que seamos vigilantes, que las condiciones de trabajo no sean elementos que nos pueden causar daño en un momento determinado. Y si vamos a las instalaciones de otros compañeros de trabajo, también verifiquemos esas condiciones de trabajo, y si hay alguna desviación dentro del proceso que puede ser causante de un riesgo y por lo tanto la posibilidad de un daño o una pérdida, es importante que se lo comuniquemos, es importante que le indiquemos al trabajador cuál es la condición subestándar, condición insegura o el acto inseguro que está cometiendo la persona, la desviación que se pueden presentar dentro del área de trabajo que lo lleve a él de alguna manera a tener unas condiciones inseguras, causantes de lesiones o enfermedades ocupacionales. Entonces tenemos que estar pendientes de esto, y este es el fin de esta actividad, que todos estemos enterados de lo que estamos haciendo. Nosotros como profesionales de seguridad industrial estamos enterados y preparamos estos procedimientos y estos métodos de trabajo o estos programas de seguridad, pero es importante que el trabajador actúe en una forma proactiva, que participe dentro de esta gestión de riesgo. Entonces debemos estar siempre capacitados y entrenados para eso.
Ahora, ¿cuáles son los procesos productivos? Por ejemplo, dentro de los 3 más importantes de la organización, donde tenemos 3 talleres en 3 sucursales diferentes que están cumpliendo unos aspectos muy importantes en los talleres, y los traigo a colación porque es uno de los más importantes, como es, por ejemplo, el Centro de Reconstrucción de Subcomponentes, que está ubicado en una de las sucursales, que tenemos que tener claro que es importante tenerlo. Por ejemplo, el Benequín Machine Shop, que tenemos que estar pendientes sobre el mecanizado de todos los materiales, de todos los equipos, de todos los componentes que se requieran en un momento determinado para elaborar un servicio. Tenemos aquí, por ejemplo, el Centro de Reconstrucción de Motores, que está ubicado en Puerto Ordaz, donde se reparan los motores y se hacen todas las pruebas de dinamómetro, todos los cambios que haya que hacer en cada una de estas instalaciones. También tenemos el Centro Nacional de Reconstrucción de Componentes, que también tiene reparaciones de motores, como es el área de Maracaibo, donde tiene una cantidad de procesos productivos que de alguna manera pueden ser causantes de daños a los trabajadores o pueden causar daños a las instalaciones, inclusive al medio ambiente. Por lo tanto, debemos cuidarlo, debemos preservar esos activos en buenas condiciones. Por eso es que en el programa de seguridad industrial el mantenimiento es importantísimo. Las certificaciones de los equipos, de las herramientas, sumamente importantes. El orden y la limpieza, la señalización, lo que es la parte de la limpieza a nivel de los pisos, las demarcaciones de las áreas de trabajo, la segregación de los riesgos en cada puesto de trabajo en función a la toxicidad, a los niveles de inflamabilidad, de combustibilidad, etc. Entonces tenemos que estar siempre atentos a esto dentro de los procesos de trabajo, porque formamos parte de él, estamos integrados a ello. Y hay cosas que podemos nosotros controlar y otros que no se pueden controlar. Entonces tenemos que estar pendientes para que tengamos todo bajo control. Y siempre buscamos que estos procesos sean tolerables al hombre, o sea, que el hombre lo pueda tolerar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista eléctrico, ergonómico, etc. O sea, que el hombre, si tiene una lesión, la lesión sea lo más leve posible y no lo discapacite en un momento determinado. Porque el riesgo está latente, el riesgo, la incertidumbre está presente siempre en los puestos de trabajo, porque estamos interactuando con materias primas o componentes o recursos que representan una cierta peligrosidad para el hombre, para el ambiente, para las instalaciones. Por lo tanto, debemos estar capacitados y preparados para ello. Por eso es que la formación es fundamental en lo que es la gestión de riesgo de la organización. ¿Cuál es el objetivo que nosotros presentamos o buscamos a nivel de la organización? Por ejemplo, alcanzar niveles de 0 accidentes. Sé que es muy difícil tener 0 accidentes. Nosotros en el periodo 2022 tuvimos 4 accidentes de trabajo que son accidentes discapacitantes. 2 estuvieron en Arabia Saudita y 2 aquí en Venezuela. Pero son accidentes de trabajo que de alguna manera leves, pero fueron daños lesiones que le causaron al trabajador y han causado pérdidas. Tuvimos un accidente, pérdidas desde el punto de vista de siniestros a nivel de la organización, como fueron robos, hurtos a nivel de la organización, pero hubo un siniestro de transporte terrestre que gracias a Dios que solamente hubo daños materiales y no hubo pérdida de vida, como fue un accidente de tránsito a nivel de La Morita en Maracay, donde un camión de nosotros que traía un generador, un equipo 2000 desde Puerto Ordaz a Valencia, fue impactado por otra unidad de transporte, causándole daños a la cabina donde iba el generador. Entonces, esos son eventos que se pueden presentar. Aunque se tomaron todas las medidas preventivas desde el punto de vista de nosotros como manejadores de riesgo y los usuarios, en el caso del transporte de los morochos, que son una empresa muy responsable en lo que es traslado y transporte de las cargas, pero lamentablemente un tercero que no tomó las previsiones del caso fue el causante de este evento, que gracias a Dios fue material y no humano. Tenemos que buscar que todos los incidentes que se ocurran en las instalaciones de empresas deben ser reportados. Hay 2 maneras de tomar acciones preventivas. Una a través de la
métodos de inspección, revisiones, mantenimientos, etcétera, y otros a través de los accidentes de trabajo, de los incidentes de trabajo, porque de esa manera vemos qué falló y tomamos las acciones correctivas para evitar que ocurra el accidente nuevamente o el incidente. El primer principio es buscar que no exista el accidente, no exista el incidente. Por eso se hacen inspecciones, se hacen mantenimientos, se hacen revisiones, se hacen evaluaciones de riesgo en las instalaciones. Pero hay veces que hay momentos en que eso puede fallar. Y el momento en que pueda fallar, puede haber un incidente y esos incidentes tenemos que investigarlo, tenemos que buscar la causa raíz por la cual sucedieron y tomar las acciones correctivas. Por eso es que es importante evaluar los incidentes. Se ha demostrado a través de estudios de empresas, sobre todo en Estados Unidos, un investigador de la parte de seguridad, el control de pérdida, como fue Frank Beard, un hombre de mucha experiencia, demostró lo que llama la pirámide de pérdida, que es conocida también como pirámide de Beard, de accidentalidad, y dice que por cada incidente que ocurra, un incidente que ocurra con pérdidas fatales, causando fatal, hay casi 5.000 incidentes que pudieron haber ocurrido. En este caso, 2 podían ser accidentes con pérdida de tiempo, 30 con accidentes con pérdidas materiales y 600 con problemas de incidentes o cuasi accidentes. Pero una cantidad de eventos ocurrieron, sobre todo de violaciones de procedimientos y normas de trabajo que conocemos como actos inseguros o condiciones de falta de mantenimiento de instalaciones, como son las condiciones inseguras, que son elementos básicos para generar cualquier pérdida o el daño. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar dentro de ese proceso. Ahora, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es continuamente divulgar los planes dirigidos a la prevención de accidentes como lo estamos haciendo actualmente. Todos tenemos que estar inmersos en este objetivo de la organización. Todos debemos estar pendientes cómo el hombre está operando un montacarga, cómo está operando una grúa, cómo se están empacando las sustancias peligrosas, cómo se están almacenando, cómo se están manipulando, cómo es el asiento donde yo estoy sentado para trabajar, qué tiempo duro yo en el puesto de trabajo, cuál es mi alcance de los brazos, cuáles son mis medidas antropométricas, cuál es mi altura, qué me está causando problemas musculoesqueléticos. Todo eso debo estar yo pendientes como trabajador, porque soy el que estoy expuesto al riesgo. No el supervisor, no el coordinador, no el hombre de seguridad que esporádicamente pasa por el puesto de trabajo, verifica las condiciones, pero el hombre es el que está todo el día y todo el tiempo colocado encima de la maquinaria, de una computadora, de un torno, de una fresadora, de un dinamómetro, de un equipo de prueba de transmisión, de una cabina de pintura. Son los que están allí expuestos continuamente a ese riesgo. Entonces, ellos deben de tener siempre presente las condiciones de seguridad que puede tener la instalación y que le puede ser causando cualquier lesión. Por eso es que es importantísimo participar en charlas y cursos de seguridad, donde se va a transmitir que esta información, estas formas de que nosotros podemos llegar a ustedes a través de la información, de la comunicación, de la formación sobre los riesgos en los puestos de trabajo, y de esa manera, pues, medidas preventivas debemos buscar y obtener dentro de la gestión de riesgos. Entonces tenemos que tener una comunicación permanente de nuestra gente, tenemos que comunicarnos, una comunicación efectiva, sobre todo de las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad, las medidas preventivas, lo que es la parte de la motivación dentro del personal. Es lo que conocemos nosotros como la cultura preventiva o la cultura de seguridad, que todos tengamos una cultura preventiva y de seguridad en cualquier lugar que estemos nosotros, porque siempre en cualquier sitio, en cualquier momento que estamos en una instalación, estamos expuestos a riesgo. Ahí vemos nosotros lo que sucedió hace 2 días en otro país donde hubo un terremoto de 8 puntos y pico de grados. Son eventos naturales que son impredecibles, pero ocurren. Estamos expuestos a eso y tenemos que estar preparados de tal manera que si ocurre un evento de esta naturaleza, tenemos que salir adelante, sobre todo el rescate de personas, porque no podemos minimizar las pérdidas en un momento determinado, porque es un evento imprevisto, no deseado que sucede desde el punto de vista natural.
Pero si no tenemos los recursos para auxiliar a las personas, para prestarles los primeros auxilios, la cantidad de víctimas va a ser cada día mayor. Ya estamos en casi 10.000 personas que han fallecido a nivel de Siria y el otro país que está cerca de Siria, es la parte turca, de Turquía, creo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. Nosotros aquí tenemos en Valencia, pasa una falla arquitectónica o tectónica que pasa a nivel de los almacenes y de nuestras áreas de servicio, que no sabemos cuándo puede en algún momento haber un movimiento de tierra importante que puede causar un efecto bastante grave a nivel de la organización, como de hecho sucedió una vez en Caracas, como sucedió una vez en Carúpano, sucedió en diferentes partes del país donde ha habido temblores que han causado pérdidas de vida muy importantes. Entonces, eso nosotros tenemos que estar muy claro y tener muy bien presente esos riesgos, tanto riesgos desde el punto de vista tecnológico como riesgos desde el punto de vista natural. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Igual que todo lo que es si nosotros no podemos controlar los riesgos en la fuente que lo está generando, tenemos que suministrar los equipos de protección personal a los trabajadores, casco, botas y lentes de seguridad, protección respiratoria, protección auditiva, donde el riesgo está asociado a condiciones ambientales o materiales o eléctricos. Entonces tenemos que nosotros proteger al trabajador y forma parte de nuestra forma de trabajo. Nosotros no podemos, nosotros estamos conscientes de que la electricidad forma parte de un proceso de mantenimiento eléctrico o un proceso de generación o de transmisión de electricidad, una forma de energía. Entonces tenemos consciente que hay un riesgo eléctrico. Entonces no podemos eliminar la electricidad, porque si eliminamos la electricidad no podemos tener trabajo. Entonces tenemos que convivir con eso. Claro, nosotros sabemos que para hacer un trabajo en unas instalaciones eléctricas, nuestro primer principio de seguridad es quitar la energía eléctrica, que haya cero energía eléctrica en los procesos. Pero si de alguna manera hay líneas que tienen que quedar energizadas, tenemos que aislarla, y si la aislamos, también aislamos al trabajador a través de equipos de protecciones especiales, a través de señalizaciones especiales. Y además de eso tenemos que estar preparados para cualquier evento de emergencia que pueda presentarse. Tenemos que garantizar la operación segura de las maquinarias, equipos y herramientas. Nosotros que somos usuarios de las herramientas, de las maquinarias, de los equipos, tenemos que verificar su integridad física, su orden, su limpieza, su forma de calibración. Todo tenemos que verificarlo, porque es nuestra responsabilidad como profesionales de esa área y somos manejadores de esos equipos. Entonces debemos garantizarlo. Si por alguna razón una herramienta no cumple con las especificaciones establecidas por el proveedor o establecidos desde el punto de vista técnico, bueno, tenemos que solicitar el cambio o que haya un proceso de reparación o de calibración, etcétera, de esa herramienta. Pero queda bajo nuestra responsabilidad. Nosotros solo tenemos que tener esa acción. Es igual que para nosotros un vehículo de servicio es una herramienta de trabajo. Si nosotros vemos que un vehículo que nosotros tenemos que hacer un servicio de campo en un área determinada y tengo que trasladarme en una unidad, tengo que verificar que ese vehículo tenga sus neumáticos en buenas condiciones, que tenga sus frenos en buenas condiciones, su dirección, tengo su cinturón de seguridad, tenga su airbag, tengo que garantizar que esté funcionando correctamente. Es mi responsabilidad como usuario. Si yo me dice, mira, Eusebio, tienes que irte a trasladarte a un sitio determinado, a hacer un trabajo y te va a llevar una camioneta que tiene los cauchos lisos y no le funcionan los frenos, mire, lamentablemente no puedo salir en ese vehículo. Tienen que buscarme un vehículo que esté en mejores condiciones. Es una responsabilidad de nosotros y nosotros tenemos toda la autoridad porque es nuestra vida, es nuestra integridad física la que está expuesta a unas condiciones de trabajo en un momento determinado. Entonces nosotros tenemos que estar claros que eso puede ocurrir en nuestra gestión de riesgo. Entonces ahí es donde nosotros les pedimos a ustedes que por favor participen en estas acciones preventivas y de control. Seamos formadores o formemos parte de esta parte que de alguna manera conviven con nosotros como son los riesgos. Ahora, ¿cuáles son los planes de acciones? Lo más importante es la formación, la capacitación, la actualización de las notificaciones de riesgo. Todo trabajador que ingresa a las instalaciones debe conocer como primer paso lo que es
son los riesgos de su puesto de trabajo. Prevenirlo, cómo identificarlo y cómo prevenir ese riesgo en un momento determinado. Nadie puede ingresar a un ambiente de trabajo sin conocer cuáles son los riesgos que están expuestos, como principio de vida, como principio para garantizar su salud. Esa es una decisión que no podemos nosotros tomar en cuenta en un momento determinado. Si no estamos preparados, no podemos hacerlo. Decir, mire, señores, yo estoy preparado técnicamente para ejecutar una actividad, pero las condiciones de trabajo que están presentes actualmente no me garantizan mi salud y mi integridad física. Por lo tanto, yo no puedo trabajar hasta que no me hagan todos los cambios dentro de ese puesto de trabajo para que me garanticen mi salud y mi integridad física. Esa es mi responsabilidad como individuo, mi responsabilidad como trabajador de una organización. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, no sé, ¿quién me puede decir algo al respecto? ¿Quién puede opinar al respecto? ¿Alguien puede dar un comentario, por favor? ¿Aló? Por favor, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Aló? No sé si me están escuchando, porque creo que nadie responde ni me dice. Aquí Sí habemos se te varios, escucha, sí se te habemos con escucha. varios. Ok, ¿Me pero escucha? no tiene, sí, te escucho muy bien, pero ¿hay algún comentario? Mi pregunta es si tiene algún comentario de lo que he dicho. No sé si alguien puede ampliar algo al respecto, ¿no? No sé quién me podría decir si alguien tiene un comentario. Porque este es uno de los grandes problemas de, los, de la formación online, que el hombre puede estar presente como dentro del sistema, está conectado, pero no está en el sitio, ¿no? Entonces, no voy a hacer preguntas directas porque vemos que está, por ejemplo, está Andreina, está Ángel, está Carolina, Edgar, Romero, Jesús, Julio, Nora. Están varios compañeros, pero no le voy a hacer preguntas, pues no sé, pero vamos a hacerlo de esta manera. Pero sí me gustaría, si alguien tiene algún feedback, bueno, me lo pueda indicar en un momento determinado. Bueno, esos son los planes que tenemos, esos son planes de seguridad, pero los planes de salud que nosotros tenemos que estar claro que una manera de identificar un peligro o de ver si una persona está expuesta a un riesgo primero es a través de lo que es las revisiones, las inspecciones, las observaciones de seguridad, pero también es que el estado de salud de las personas, por eso es que se hacen los exámenes médicos preventivos, para ver si un riesgo específicamente, un riesgo físico, como es ruido, el calor, un riesgo químico, etcétera, le está causando un daño a la persona. Hay riesgos que son reversibles, que te pueden causar una enfermedad que puede ser reversible, en algún momento puede ser irreversible. Por ejemplo, la exposición a ruido es, en una primera instancia es reversible. El hombre empieza a perder la audición en forma progresiva, pero cuando descansa, su organismo vuelve a su estado normal. Pero puede ser que la exposición de ruido sea por largo tiempo y a una intensidad sostenida en un momento, en un lapso de tiempo, entonces puede causar que parte del organismo sea afectado de una forma irreversible y el hombre pierde la audición. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces cuando el hombre pasa su tiempo y sobre todo cuando está ya en su época de jubilación, se da cuenta que ha perdido la audición a consecuencia del trabajo. Porque no utilizaba el equipo de protección personal, porque no se hizo evaluaciones audiométricas en forma preventiva en la parte prevacacional, en la parte postvacacional y en las evaluaciones médicas especiales que se realizan. Eso es una posición que nosotros tenemos que estar presente. Nosotros, para buscar que el trabajador se haga los exámenes médicos, tuvimos que atarlo con las vacaciones y tomar como una medida de limitación de salir de vacaciones si no se hace el examen médico. Porque estamos obligando, y es que no es el deber ser, porque esto tiene que ser voluntario, porque esto es la manera en que nosotros nos cuidamos nuestra vida. Y esto es gratuito, esto lo paga toda la empresa. Y esto está costando 100, $200 todos los exámenes médicos, y eso lo paga la empresa. Entonces yo, porque no quiero ir al servicio de salud y no quiero que me hagan un examen físico, no me hagan un examen paraclínico. No, no, señores, vayan, porque son los más interesados son ustedes.
porque ahí estamos viendo dos cosas, que tengan una enfermedad común o una enfermedad ocupacional. Entonces, anda hacerte el examen médico. No hacemos exámenes médicos especiales como, por ejemplo, el tacto rectal para el caso de los hombres o un estudio ginecológico para las mujeres. No, señores, no se las partes íntimas, no las tocan. Quizás lo que al hombre le hace una evaluación desde el punto de vista para ver si tiene una hernia inguinal, una hernia umbilical, pero no le hacen un tacto para ver cómo está su próstata. Eso no lo hace porque no está previsto dentro de los exámenes médicos. Pero sí se hace un examen de columna, un examen audiométrico, un examen visual, un examen de chequeo del sistema físico desde el punto de vista biológico. Y dependiendo de cómo estén en sus condiciones, entonces se hacen unos exámenes especiales. Se le ha hecho exámenes audiométricos. Hay personas que se han detectado que tienen problemas auditivos. Se ha hecho evaluaciones de la columna vertebral y se han detectado que el hombre tiene problemas de columna vertebral. Aunque él no sienta nada, pero se detecta a través de un examen prevacacional. Entonces yo los invito a que vayan a hacerse los exámenes, que no estemos nosotros detrás de la persona para que se hagan el examen. Es una responsabilidad que tenemos nosotros y eso se hace anual. Todo lo que es la parte de realizar actividades deportivas y sociales en la empresa. Una de las metas que estamos buscando nosotros es que el bienestar de la persona. Desde que empezó la pandemia, nosotros eliminamos todo lo que son los programas recreacionales. Pero a partir de este año vamos a comenzar con los programas recreacionales, lo que es la parte de actividades sociales, deportivas, la parte de social, la parte de conocimiento, la parte cultural. Vamos a empezar a trabajar con eso, lo que son las pausas activas. Entonces, todo eso vamos a empezar a trabajar con eso este año. Lo suspendimos por 3 años, pero ya vamos a tomar porque ya la pandemia se está controlada. Entonces, ya es una cosa que debemos poner en juego, reactivarlo nuevamente. Evaluar las sustancias químicas y materiales peligrosos usados en la empresa. No hace mucho nos enteramos que hay empresas que están, sedes, sucursales, que son del mismo consorcio de cogestión Benequí, que están comprando sustancias químicas sin ninguna evaluación médica, evaluación de riesgo por parte del hombre de seguridad industrial. Y eso no lo podemos aceptar de ningún momento. No se puede aceptar en ningún momento que el trabajador esté expuesto a una sustancia química y que no se conozca su procedencia, que no se conozcan sus riesgos, no se conozcan las medidas de seguridad. Por eso yo que lo invito a ustedes, que deben ser vigilantes de sus actividades de trabajo, de sus ejecuciones de trabajo. Si a ustedes le llevan una sustancia química que no conocen, inmediatamente absténganse de utilizar esa sustancia química. Solicítenle al supervisor inmediato o al coordinador inmediato del área que le indique a ustedes cuál es su hoja de seguridad. Infórmenle a seguridad industrial. No cuando estén enfermos, no cuando tengan una quemadura, no cuando tengan una irritación, no cuando tengan un problema respiratorio o un problema visual. Eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos es que cuando usted vea que esa sustancia química no está identificada, usted no está preparado para eso, no recibió ningún entrenamiento, señores, lamentablemente yo no puedo utilizar esa sustancia química porque no tiene ninguna etiqueta, no tiene ninguna información, no tiene la aprobación del personal de seguridad industrial, que somos los responsables de garantizar que las sustancias químicas que entran a las instalaciones sean seguras, sean inocuas o si representan un riesgo para la empresa o para el trabajador, esos riesgos se conozcan. Sabemos que la sustancia química, la única sustancia química que es inocua, que no causa daño es el agua, pero todas las demás sustancias químicas tienen un efecto sobre el organismo, pero hay unos efectos que son tolerables, otros efectos que no son tolerables. Entonces, esa información la vamos a dar nosotros, pero no podemos aceptar comprar sustancias químicas unilateralmente en la sucursal sin aprobación del hombre de seguridad. Y eso está sucediendo, y eso debemos evitarlo de sobremanera, debemos evitarlo. Lo que es estudios ergonómicos. Tenemos que seguir haciendo estudios ergonómicos. Tenemos que nosotros hacer una evaluación ergonómica desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista humano. Yo tengo que estar pendiente porque ergonomía, yo lo siento cuando tengo problemas ergonómicos, cuando yo veo que tengo mis hombros se cansan, mis hombros se cansan, mi espalda se cansa, mis brazos se cansan, mis rodillas. Mi vista se está cansando, mi mente se está cansando. En ese momento es fatiga y la fatiga es a consecuencia del puesto de trabajo
Puede ser. Entonces vamos a evaluar quién te está causando esa fatiga en el puesto de trabajo. De repente dice que el asiento no es ergonómico, que la pantalla no está colocada en forma adecuada, o mi tiempo de exposición es permanente y no descanso, no tengo un lapso de descanso. Nosotros recomendamos que por cada 2 horas de trabajo continuo por lo menos se paren 15, 20 minutos a caminar, a estirar los brazos, las piernas. Esa es la norma, lo establece de esa manera. Entonces tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que aplicar esa información al todo. Tenemos que hacer unos estudios epidemiológicos de la organización. Todos tenemos nuestras historias de salud. Sabemos lo que nos podemos estar enfermando. Tenemos que hacer estudios de estudios ambientales en los puestos de trabajo. Eso es igualmente que lo que es la parte de saneamiento, sobre todo por los riesgos biológicos que hay. Actualmente con el COVID, con el SARS-CoV-2, que es el virus que genera el COVID, la COVID estamos actuando. Tenemos que hacer una orden y limpieza, una buena limpieza, una buena desinfección de los puestos de trabajo, de las manos con solución de cloro, de hipoclorito de sodio o solución de alcohol. Pero tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Quizás no nos toque a nosotros, están dentro de los programas, pero nosotros tenemos que estar vigilantes de que se haga, que se está haciendo. Si nosotros vamos a un baño, a un vestuario, que está totalmente sucio, que tiene mojo, que se acumula el agua, que tiene malos olores. Bueno, señores, ese baño tiene que desinfectarse, tiene que comunicarlo inmediatamente. Si nosotros vamos a una poseta, a un urinario y vemos que tiene mojo, que tiene excrementos suspendidos en el agua y no baja la poseta, señores, nosotros no podemos hacer necesidades en ese sitio, porque puede salpicar producto de ahí, nos puede caer en parte del cuerpo y nos puede generar una infección. Y entonces, ¿y por qué no una enfermedad grave a futuro? Bien. Entonces, esos son planes de acciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Son metas que nosotros dentro de la organización tenemos que estar continuamente. Garantizar el descanso y el tiempo libre del trabajador. Eso tenemos que buscar las maneras. Terminamos de trabajar. Sabemos que hay muchos compañeros de trabajo que se quedan en el trabajo después de almuerzo, entonces, pero no se paran, sino siguen trabajando. Inclusive almuerzan en el puesto de trabajo, que no es lo normal. Por norma no se puede ingerir alimentos en los puestos de trabajo. Pero lo hacen y se quedan. Eso es una fatiga excepcional. No trabajan 8 horas, sino trabajan 10 horas, porque no toman su tiempo de descanso. Y eso no es el deber ser. Hay que tener tiempo para todo. Tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiempo para sociabilizar, tiempo para hacerse sus exámenes médicos, tiempo para descansar. Eso es así debe ser en el trabajo. ¿Okay? Eso es una condición. Entonces, ¿cuáles son los planes de acciones? Bueno, contratar profesionales de seguridad, profesionales de salud, un médico ocupacional, una enfermera ocupacional. Estamos en ese proceso. Ya en Barquisimeto lo tenemos en Valencia. Verifiquemos en todas las sucursales si tenemos el médico ocupacional o la enfermera ocupacional a través de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que realizarnos los exámenes médicos preventivos como está establecido en la norma. A realizar una monitoreo de fuentes de riesgo en los puestos de trabajo, también tenemos que hacerlo. Tenemos que siempre tomar medidas preventivas al momento de observar cualquier desviación de la salud de las personas, de los trabajadores. Hacer estudios epidemiológicos. Esos son los aspectos que nosotros tenemos que hacer. Claro, todo esto nace de los aspectos legales. Otro lo hacemos porque nosotros como trabajadores, como empresa, como representantes de una organización, tenemos 3 grandes responsabilidades. Para ser una empresa sostenible en el tiempo, tenemos una responsabilidad económica que es la rentabilidad, que tenemos que buscar que la empresa sea rentable para que permanezca en el tiempo y pueda hacer inversiones y pueda hacer trabajos que nos permitan a nosotros permanecer en la empresa. Porque si una empresa no es rentable, lo más probable es que empiece a retirar personal y cierre sus puertas, como de hecho ha ocurrido en muchas empresas en el país. Entonces, eso es uno de los factores más importantes, la rentabilidad de la organización. Pero también tenemos que ver la parte social, que el hombre no tenga accidente de trabajo, no se enferme en puesto de trabajo. Y tenemos que tener una responsabilidad ambiental, que el ambiente no se deteriore en nuestras instalaciones, que no generemos emisiones atmosféricas que hagan un impacto negativo al ambiente, igual que descargar efluentes a los cuerpos de agua que puedan causar problemas ambientales en la sociedad.
Todo eso tenemos que vigilarlo. Por eso es que en las estrategias de seguridad y ambiente tenemos que estar pendientes de la normativa legal que tiene que ver con la parte de seguridad, como es por ejemplo, la LOXIMAC y su reglamento. Tenemos que estar pendientes de ello. Tenemos que estar pendientes de todo lo que corresponde a lo que son la ley, el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, la ley de seguridad social, las normas COVENIN que tienen que ver con la salud del hombre. Todo esto está bajo normas, normas nacionales y normas internacionales. Tenemos que conocerlas, tenemos que estar pendientes o respetarlas en algún momento. La LOXIMAC es una ley que es muy importante que la conozcamos todos, porque va dirigida específicamente a evitar cualquier incidente, cualquier daño a la salud, sea esto por efecto doloso o por forma culposa, pero eso tiene que hacerse, ¿entiendes? O sea, lo que llaman la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, que se pueda ocurrir un evento determinado. Entonces tenemos que estar claros que eso puede ocurrir en la organización y es nuestra responsabilidad. Igualmente con la parte ambiental, tenemos que estar pendientes de la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente, la Ley de sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, lo que es el RACDA, el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Medio Ambiente. Tenemos que estar pendientes. Nosotros tenemos sustancias que pueden causar daño al ambiente, por lo tanto hay que disponerla en una forma segura, hay que manejarla en una forma segura. Entonces, todo esto tiene que llegar a ustedes y saber que eso existe en la organización. La empresa gasta mucho dinero, invierte, vamos a decir porque invierte, aquí hay una inversión, porque garantizar la salud y seguridad de la empresa, de las personas es una inversión. Entonces, estos programas de seguridad a través de la normativa legal es una inversión que hace la empresa para garantizar la salud y el bienestar de nosotros. Entonces, esa inversión tenemos que aprovecharla al máximo a través de la aplicación de las normativas y los procedimientos, conocer y exigir su cumplimiento. Que una persona puede ser que no tome acciones al respecto, eso puede ocurrir, o tome decisiones erradas, equivocadas. Tenemos que orientarlo, tenemos que buscarlo y a conversar con ellos para que el hombre esté pendiente de la gestión en un momento determinado. Entonces, esas son situaciones que nosotros debemos estar claros que en una organización pueden ocurrir. Nosotros sabemos que los aspectos legales debemos considerar inmediatamente para preparar cualquier instrumento preventivo. La LOXIMAC, sus decretos, sus normas técnicas, la ley sobre sustancias materiales de hechos peligrosos. Son los aspectos legales que tenemos que aplicar en nuestra gestión de seguridad que conocemos en la organización. Tenemos que tener los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que tener el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente solamente lo tenemos en Barquisimeto. Estamos en proceso de tenerlo y buscarlos a nivel de todas las otras sucursales. Establecer la política de seguridad de la organización, que ya la tenemos establecida. En los programas de seguridad y salud en el trabajo. Los delegados de prevención, los comités de seguridad y salud. La declaración de accidentes en línea o enfermedades ocupacionales en línea. Lo que es el RACDA. Todo eso tenemos que nosotros cumplirlo. De hecho, lo estamos cumpliendo, pero tenemos que mantenerlo en el tiempo. No es que eso tiene un tiempo perecedero. Cada uno de esos dura un tiempo. Tenemos que se renueve cada periodo y debemos tenerlos al día. Es nuestra responsabilidad y eso es lo que hace que la empresa funcione en una forma correcta. Ahora, los programas de seguridad de la organización nacen de estas normativas legales, nacen de los procesos de trabajo, nacen de los procesos peligrosos que están interactuando en esos procesos de trabajo. Entonces se generan planes de acción, procedimientos de trabajo seguro, análisis de riesgos, permisos de trabajo, que nos llevan a nosotros a evitar incidentes. Hay recursos que se invierten, que se generan, se utilizan en cada uno de estos procesos. Recursos económicos, sobre todo. Si no hay recursos económicos, muy difícil se lleva adelante un programa de seguridad y salud en el trabajo. A cabalidad. Eso es una inversión que se hace en la empresa en seguridad y salud. Debe haber indicadores, debemos tener evaluaciones y auditorías de seguridad en las instalaciones para ver cómo está nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos 3 talleres que están certificados por las normas internacionales, la ISO 14000, la ISO 14001, que es la parte ambiental, la ISO 9001, que es la parte de calidad, y la ISO 45001, que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Esos son 3 normas que es
tenemos a Maracaibo, Puerto Ordaz, Menequín, Machinchó, que tienen certificaciones de la ISO 9, la ISO a nivel internacional. Y todo un periodo de tiempo tiene que hacer unas evaluaciones de auditorías internas, auditorías externas, para ver si está cumpliendo o no, y luego viene se entrega o no su nueva certificación. Entonces, eso es que se está cumpliendo a nivel de cada una organización. Nosotros hacemos evaluaciones internas de seguridad como para ver cómo está nuestro programa de seguridad a nivel nacional, a nivel de cada sucursal, cada sede. Ahora, por eso es que tenemos que estar claros, los programas de seguridad se basan en los procesos de trabajo, en los procesos peligrosos que tenemos en las instalaciones. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Nacional de Reconstrucción de Motores tenemos una cantidad de procesos que se cumplen y que se realizan, por ejemplo, lavado de componentes, desarmado de componentes, evaluación, armado, pruebas de componentes. Tenemos otros como son, por ejemplo, la parte de lo que es los bancos de pruebas, los dinamómetros, la banco de pruebas hidráulicos, banco de pruebas de cilindros, banco de pruebas de inyección. Desde el punto de vista de servicio, eso ocurre. Y cada uno de esos procesos de trabajo involucra una cantidad de riesgos. Y esos riesgos es el que tenemos que conocerlos y tenemos que identificarlos y tenemos que tratar de que tengamos todas las medidas preventivas para evitar que esos riesgos puedan causarle daño a las personas. O sea, cada uno de esos procesos tiene su mapa de riesgo, tiene su riesgo, tiene sus notificaciones de riesgo. Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que estar pendientes de que eso exista. No es que los programas de seguridad se hacen en forma aleatoria, ¿no, señor? Eso se hace siguiendo unos procedimientos determinados, unos paso a paso que debemos ir cumpliendo a cabalidad en cada una de estas gestiones. Aquí tenemos también los centros de control de motores, ubicados en Puerto Ordaz también, cumple cada uno de esos aspectos, todo lo que tiene que ver con las verificaciones, el armado, desarmado, la prueba del equipo y todo, unas exposiciones que estamos exponiéndonos a una cantidad de riesgo dentro de las instalaciones de la empresa. Igual tenemos nosotros en la parte de los componentes, caso Benequip Chinchoc, que ya tiene trabajos especiales como es la parte de maquinado, todo lo que tiene que ver con la parte de rectificador, corta y soldadura, lo que es la parte de todo lo que tiene que ver con la limpieza, con chorro de arena, la pintura, proceso de pintura. Entonces, todo eso se cumple dentro dentro de nuestras actividades. Claro, primero viendo que exista la calidad, que es lo más importante para poder tener credibilidad ante los clientes y así mantener el negocio de la empresa. Pero también es importantísimo la salud y la integridad de las personas, así como los activos de la organización. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que tener. Por eso es que cada equipo, cada proceso, tiene que tener su hoja de proceso y de recursos, lo que conocemos como un mapa de riesgo, que dice cuáles son los procesos de trabajo, cuáles son las herramientas, cuáles son los materiales, cuál es el ambiente, qué energía tenemos y cuáles son los riesgos asociados. Si nosotros hablamos de una lavadora o de un lavado, los equipos de herramientas son las lavadoras. Utilizamos solventes, ambientes generan muchos vapores, tenemos energía eléctrica y tenemos riesgos asociados a la inhalación, los incendios, los contactos, lo que es la dermatitis, etcétera, enfermedades respiratorias. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo nosotros. Esos son mapas de riesgo, estos son que tenemos que nosotros hacerlo en forma mental. Si nosotros vamos a un puesto de trabajo, digo yo, oye, ¿con qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Y luego me pregunto, ¿qué me puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos asociados a cada uno de esos elementos para poder tomar las medidas preventivas? Esa es nuestra responsabilidad dentro de los procesos de trabajo que tenemos nosotros en la organización. Entonces, lo más importante en la gestión de riesgos que hacemos nosotros en nuestra organización es identificar los procesos peligrosos, identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los peligros en el puesto de trabajo. O sea, qué, cómo o quién me puede causar un daño determinado. ¿Qué material? ¿Cómo? A través de la manipulación, el manejo. ¿Y cómo? ¿Y qué me puede causar? ¿Y quién? El producto, el proceso en sí, la energía. Luego que yo me identifico el proceso peligroso o el que me puede causar daño, yo evalúo si ese, qué me puede ocurrir, qué daños me puede ocurrir, qué lesión puedo tener, qué enfermedad puedo tener, cuál es la gravedad de la lesión, es leve, es moderada, es alta, me puede causar la muerte, me puede causar la pérdida pérdida de parte del organismo, parte de mis miembros superiores, inferiores, pérdida de la vista, pérdida del olfato. ¿Qué puede causar?
Ahí es donde yo tengo que estar en cada uno de esos elementos. No entrar a un proceso de trabajo sin primero identificar los procesos de peligro, los procesos peligrosos y sin hacer una evaluación previa. Después que yo hago la evaluación previa, tomo medidas de control. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo lo puedo mitigar? ¿Cómo me puedo proteger? Y por último, ¿puedo tomarla de trabajar o no? Depende de si las condiciones se convierten en tolerables o no tolerables. Eso es mi decisión. No es porque me lo impongan. Es mi decisión porque el que está expuesto al riesgo soy yo como persona, como individuo. Si yo veo que una condición de riesgo en el trabajo tiene condiciones de riesgo que puede causar pérdida de la vida o pérdida de mi integridad física, se la planteo al supervisor, se la planteo al coordinador y le doy respuesta. Le doy respuesta y le doy información lo más objetivamente posible. Es mi responsabilidad. Entonces le digo, mire señor, yo no puedo hacer trabajo por estas condiciones y si lo hago me puedo accidentar. Él tiene que tener la capacidad de analizar la situación y tomar en cuenta o no la situación de riesgo. Pero nosotros no podemos colocarnos unas gringolas en los ojos y hacer las cosas sin ver el entorno, sin ver los riesgos asociados al puesto de trabajo. Tenemos que estar claros que ese es el bien y esa es la necesidad de trabajar. Es preferible perder poco tiempo arreglando, reparando, mejorando las condiciones de trabajo que perder el tiempo con una enfermedad ocupacional, con una lesión, con un daño que puede ser hasta irreversible. ¿Entiendes? Tengan presente eso en su actividad, en su gestión de riesgo. Hablamos claramente porque si nosotros como individuos estamos claros en lo que puede pasar, tomamos una decisión consciente de la situación. Por eso es que se requiere la información, el conocimiento. El conocimiento te da la base de exigir mejoras laborales, mejoras desde el punto de vista del puesto de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que nosotros tenemos más comunes? Los 7 tipos de riesgos más comunes: físico, químico, biológico, ergonómico, mecánico, ambiental, psicosociales. Los riesgos están asociados al tipo de actividad que hagamos. Si nosotros vamos a hacerlo en un ambiente donde hay ruido, entonces el riesgo es físico. Si hay una sustancia química como un solvente, entonces un riesgo es químico. Si vamos a trabajar con material biológico, es biológico. Si vamos a trabajar en posturas de trabajo, en forma de levantamiento de carga, es ergonómico. Si vamos a trabajar con equipos en movimiento, energía cinética, energía potencial, es un riesgo mecánico. Si vamos a trabajar en ambientes donde se puede generar movimiento de tierra, cambios climáticos, a consecuencia de eventos naturales, estamos en un riesgo ambiental. Y si tenemos situaciones de riesgo que tienen que ver con el don de mando, tiene que ver con la forma de gerenciar, la forma de direccionar las cosas, la forma de supervisión, los horarios de trabajo, el tiempo de trabajo, ya es un problema psicosocial, es unos riesgos psicosociales. Pero dense cuenta que todo está asociado a unas condiciones que normalmente nosotros hacemos en el trabajo. No es algo nuevo, no es algo que se está inventando, eso existe. Lo que tenemos que estar identificando y claro de que eso puede ocurrirnos en un momento determinado. Aquí vemos nosotros una tabla con diferentes tipos de riesgo, riesgo físico, químico, biológico, que lo ocasiona y que afecta el cuerpo. Por ejemplo, el riesgo físico del ruido te ocasiona problemas del ruido, te ocasiona problemas de hipoacusia a nivel del auditivo. La temperatura te genera problemas de quemaduras. La ventilación, problemas de asfixia en un momento determinado. La radiación, problemas radiológicos que te puede causar problemas a nivel celular y puede causarte problemas hasta inclusive de cáncer. Entonces tenemos que tener claro con eso. Por eso es que hablamos mucho de los riesgos químicos también, los aerosoles, los humos, los gases, los vapores, lo que nosotros utilizamos. Si nosotros utilizamos químicos donde no tenemos sus propiedades, su toxicidad, sus niveles de riesgo, estamos causándole problemas al trabajador en un momento determinado. Entonces tenemos que estar conscientes que si no tenemos control sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos utilizando, el riesgo puede estar latente y nos puede causar un daño. Puede ser, ¿cómo no? Que tú te expongas a un riesgo sin ninguna situación de control.
pero es porque tú lo asumes en un momento determinado. ¿Sí? Pero conscientemente tienes que estar claro que te puede ocurrir algo, te puede ocurrir una enfermedad, te puede ocurrir un accidente de trabajo. ¿Sí? Estamos conscientes. Es como el que va conduciendo un vehículo. Si vas a 80, 60 kilómetros, tú lo tienes bajo control, pero si se vas a 140, a 160, 180, lo tienes fuera de control. Y sabes bien que en cualquier momento puede haber una explosión de un neumático, puede perder la dirección, puede perder estabilidad, o puede atravesarse un objeto dentro de del vehículo, la vía, y te puede causar un incidente que te puede originar un accidente al final que te puede causar la vida, pérdida de la vida o pérdida del vehículo o pérdida de la vida y de salud de los compañeros que van contigo, de tus familiares. Entonces tenemos que estar conscientes que si nosotros estamos haciendo una actividad que no la tenemos bajo control, hay posibilidad de tener un evento que nos puede causar un daño. Eso es. Por eso es que es importante el control. Aquí vemos ya en forma de ejemplo lo que es riesgo físico, lo que son los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales. Entonces, esos son los riesgos que nosotros tenemos que estar siempre asociando en los puestos de trabajo. Dependiendo de donde nosotros trabajemos, tomamos acciones al respecto y tenemos que evaluarlo. Ahora, nosotros tenemos que, hacemos las evaluaciones y esto más que informativo, ¿no? Tenemos que inmediatamente que hacemos este tipo de trabajo, detectamos los riesgos, le notificamos a los trabajadores cuáles son los riesgos de puestos de trabajo. Es lo que conocemos con la constancia de notificación de riesgo. Esa constancia se le entrega a todos los trabajadores y se actualiza por lo menos una vez al año. Todo ingreso nuevo tiene que tener esta hoja de riesgo bien determinada. Ahí se dice cuáles son los pasos del trabajo, cuáles son los procesos peligrosos, cuál es el proceso, cuáles son los procesos peligrosos y cuáles son las medidas preventivas que se deben de aplicar para controlar esos procesos peligrosos. Porque si yo voy a trabajar en un ambiente donde hay gas licuado del petróleo, yo tengo que saber que el gas licuado del petróleo puede generar inflamable, que es tóxico, que es asfixiante y que nos puede causar la muerte en un momento determinado. Entonces, las medidas preventivas es que tiene que ser un ambiente ventilado, que debe estar protegido correctamente, que no tiene que haber elementos que puedan generar una chispa o un recalentamiento que pueda hacer que una nube de gas tome fuego. Todo eso tenemos nosotros que evaluarlo, ¿no? No es algo que es nuevo, todos los conocemos. Y una vez que todo esto que tenemos riesgo, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos en la hoja de riesgo, por ejemplo, generales, hasta la parte administrativa, tenemos la parte de servicios, de talleres, tenemos la cuenta de repuesto y tenemos la parte de contratista y el área de postventa, etc. Ahí se indica cada uno de los riesgos o los procesos peligrosos y cuáles son las medidas preventivas y de control. Esos son elementos que nosotros tenemos que evaluar y tenemos que disponer y chequear. Y que todos los conozcan, es la idea, que todos conozcan esa información. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos tratado al respecto, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Vamos a la presentación. Vamos entonces a lo que son los programas de seguridad, que es lo que nosotros llegamos, y los elementos que conforman un programa de seguridad. Entonces, cuando hablamos de un programa de seguridad, son unos manuales, unos elementos, una información escrita y en forma digital y que se le comunica a todo el personal, que establece una serie de pautas, procedimientos, métodos, metodología, dirigidos a prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales. Eso es el objetivo. Entonces nosotros elaboramos un programa de seguridad en función a los procesos peligrosos que existen en la organización. Ahora, ¿cuáles son las etapas del proceso peligroso? Nosotros tenemos diferentes procesos de trabajo, procedimientos de trabajo o programas de trabajo en función a las necesidades de la organización y nuestras responsabilidades.
Tenemos el programa de seguridad y salud en el trabajo, que es el PSCT. Tenemos el programa de salud ocupacional, que es el PCO, el programa de protección contra incendios, el programa ambiental y el procedimiento y los programas de seguro. Esos son los 5 programas que nosotros manejamos dentro de la organización. El primero, el de seguridad para evitar accidentes. El segundo, que es salud ocupacional para evitar accidentes, enfermedades ocupacionales. El problema, el incendio es para evitar, controlar cualquier efecto, incendio que se genere en las instalaciones. Y el ambiental tiene que ver con lo que es los controles ambientales dentro de la organización para evitar un impacto negativo al ambiente. Y los programas de seguro es para tratar de asegurar todos los activos de la organización, lo que son los activos, los seguros patrimoniales de la organización. Que nosotros tenemos que estar claros cuáles son los riesgos asociados a los equipos, a las instalaciones y cuáles son sus pérdidas. Y en base a esas pérdidas podemos tomar la decisión de asegurarlos o no. Es a través de un análisis de riesgo. Pero manejamos estos 5 programas que están bajo nuestra responsabilidad en la organización y lo llevamos adelante. Cada uno de esos programas llevados adelante por todos nosotros, los coordinadores de seguridad a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos puede pasar en la organización? Bueno, nos puede pasar un incidente, un accidente o una enfermedad. Eso es algo que puede ocurrir porque están los riesgos asociados a los puestos de trabajo. Ahí están los procesos peligrosos que nos pueden causar daño. Puede generarse una derrame, una fuga de fluido, un problema ambiental. Puede haber siniestros, pérdidas, una explosión, un incendio, una caída de materiales, un evento natural. Puede ocurrir dentro de nuestras instalaciones. Puede haber elementos que nosotros tenemos que tener bajo control. Entonces, al hacernos esas preguntas, ahora, ¿cómo se puede evitar? Bueno, inicialmente a través de la formación, a través de los cursos, la información, las reuniones, las comunicaciones con la gente, los exámenes médicos preventivos, las inspecciones preventivas, los mantenimientos, las actividades recreacionales, las evaluaciones ergonómicas y ambientales, las gestiones en los proyectos, los análisis de riesgo de los proyectos, los permisos de trabajo, las campañas de salud, como son, por ejemplo, los programas de vacunación contra el COVID, por ejemplo, la toma de presiones arteriales en la organización, lo que es la índice de masa corporal. El registro, la gestión de registro de responsabilidades que tenemos que cumplir con la norma, como es, por ejemplo, el registro del RACDA, como por ejemplo el manejador de sustancias peligrosas, de generador de sustancias peligrosas, los registros del comité, de los delegados de prevención, del servicio de seguridad en el salud del trabajo, lo que es la certificación del cuerpo bombero, que es una vez al año. Tenemos que hacer prácticas y simulacros. Todo eso lo tenemos que y lo hacemos nosotros aquí, uno con mayor intensidad de otro. Si nosotros no podemos ver desde esta tabla cuáles son los más críticos para nosotros, es la parte de formación. Se están dando los cursos, pero no está asistiendo la gente. Nosotros dictamos los cursos todos los miércoles a las 9 de la mañana y cada día participa, pero cada día viene menos gente y eso no es el deber ser. La mayoría de las personas deben de venir. Nosotros seguimos con nuestra programación porque nuestra responsabilidad, la responsabilidad de ustedes como trabajadores es tratar de asistir a esta situación de formación o de entrenamiento que tenemos e invitar a los demás. Ahora, sabemos que si nosotros no cumplimos con estos programas, la empresa va a ser sancionada en un momento determinado. Porque cuando nos haga a nosotros una inspección por organismos del Estado, en este caso funcionarios del INSACER, y nos damos cuenta que no tenemos un programa de formación o que lo tenemos y no se están cumpliendo con el objetivo de las horas que se deben tener en formación, bueno, nos sancionan y nos va a afectar a todos nosotros. No a la organización, sino a todos nosotros, porque nosotros formamos parte de la organización. Lo que le pase a la organización nos pasa a nosotros también. Por lo tanto, tenemos que estar claros que es nuestra responsabilidad. Y debemos motivar a las personas que asistan a las actividades de capacitación y de formación. Es difícil, es verdad, es muy difícil, porque muchos tienen algo que hacer o no tienen que ver con tu trabajo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con esta gestión. Nosotros tenemos una política de seguridad que establece la organización, que son principios que establece la empresa en materia de seguridad, donde establece por escrito
y está firmado por el director, por los directores, los coordinadores de operaciones, por los delegados de prevención, donde la empresa se compromete a cumplir con todas las exigencias de la normativa y hacer que sus trabajos sean hechos, realizados en forma segura dentro de la organización. Debe haber cumplimiento con todas las normativas legales, evaluar tecnologías compatibles con todo el medio ambiente y con la mejora continua de los procesos, proporcionar educación y formación en forma permanente, todo hacer evaluaciones continuas de los procesos. Tenemos que promover sistemas de una comunicación que sea efectiva ante todo el personal. Todo el personal debe comunicarse de una forma llana, precisa, activa, muy amplia, de información de riesgo, de procesos de trabajo. Debe haber una evaluación periódica de los puestos de trabajo. Debe garantizar el trabajo en una empresa contratista también cumpla con las normativas de seguridad de la organización. No es nuestro personal nada más, sino las contratistas. Debe haber confiabilidad de los sistemas de energía, la parte de transformación, los sistemas de aislamiento de carga, los montacargas. Tenemos que garantizar que esto funcione bien, que todos los sistemas que integran eso estén bien. Debemos fomentar programas activos recreacionales, tenemos que participar en esos programas recreacionales también. Y tenemos que la empresa proveer todos los recursos para que esto se lleve adelante. Esos 9 pasos que están hacia atrás lo debe garantizar la empresa a través de un recurso económico, unos recursos materiales o un recurso humano, pero lo debe garantizar, porque es su responsabilidad. Y de hecho lo hace, el consorcio invierte una cantidad de dinero, tiene un presupuesto bastante importante en materia de seguridad y salud y ambiente en el trabajo. Y nosotros estamos cumpliendo y tratando de hacer cumplir. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que estamos buscando, que todo el personal se integre a la organización. Tenemos, dentro de la nivel nacional, tenemos una estructura de seguridad donde tenemos el servicio de seguridad que está formado por los gerentes nacionales de seguridad, de recursos humanos, el departamento legal, por los coordinadores de operaciones, por un médico ocupacional de una empresa y la enfermera ocupacional. Existe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que está formado por los representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores. Existen coordinadores a nivel de seguridad a nivel nacional. En cada proceso, en cada sucursal existe un coordinador de operaciones, un coordinador de seguridad industrial que lleva adelante todo el programa de seguridad industrial en cada una de esas regiones. Puede ser en un proyecto específico o puede ser a nivel de la sucursal. Existen los comités de seguridad de las cooperativas que están conformados por representantes de cada coordinación de área de trabajo. Existen las brigadas de emergencia, las cuales pedimos que se integren, se actualicen, se formalicen nuevamente, porque son las personas que nos van a apoyar en caso de presentarse una emergencia en la organización. Entonces, todo esto tenemos nosotros que tomarlo en cuenta. Entonces, se cumplen una serie de planes de acciones que tenemos que tomar en cuenta dentro de la gestión. La política de seguridad, la descripción de los procesos peligrosos, los procesos productivos, los planes de acción, lo que es investigaciones de los incidentes, los indicadores de gestión. Todo esto forma parte de un plan de seguridad y todo es evaluado en un tiempo determinado. Y cada año se renueva este programa de seguridad y se actualiza en función a las necesidades de la organización. Eso es lo que nosotros llevamos adelante. Ahora, los indicadores de gestión. ¿Cuáles son los indicadores de gestión que nosotros llevamos? Hay indicadores que tienen que ver con las estadísticas de accidentes, la accidentalidad, y a los indicadores que tienen que ver con la mejora de los procesos productivos y procesos peligrosos, dirigidos orientados a la parte de que tiene que ver con la mejora de cada puesto de trabajo, desde el punto de vista de cursos, charlas, reportes, etcétera. Eso es una información que vamos a dar nosotros todos los meses a la organización y vamos a publicarlas en las empresas y la vamos a tener publicada en la empresa. Entonces tenemos que ser muy exigente en esta materia, ya que tienen esta información, este conocimiento. Si ustedes van a la cartelera y no ven los indicadores de gestión o los indicadores estadísticos, exígenselo a los coordinadores de seguridad industrial. Mira, ¿dónde están los indicadores? ¿Qué hemos hecho en materia de seguridad? Yo quiero ver cuántos cursos se han dictado, qué cantidad de personal ha participado, cuántos accidentes han ocurrido. Eso tenemos que nosotros también solicitarlo. Ustedes buscan
resultados, pidan resultados. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle la información que ustedes solicitan. Es nuestra responsabilidad. Tenemos un plan de emergencia bien definido dentro de la organización. Emergencias son elementos que pueden ocurrir en un momento determinado, porque hay un proceso peligroso, hay un riesgo asociado a la actividad que nos puede causar un evento que puede ser dañino. Puede ser natural, puede ser tecnológico. También tenemos planes de contingencia, que tenemos los planes que debemos tener, que son procedimientos escritos. Tenemos un procedimiento de emergencia bien definido, bien claro. Los tipos de emergencia que se puedan presentar, incendios, primeros auxilios, todo lo que es personas enfermas, personas accidentadas, personas lesionadas. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a socorrerla en un momento determinado? Nosotros tenemos la obligación de dar cursos de primeros auxilios, cursos de extinción de incendios, cursos de control de derrame, cursos de rescate y salvamento de personas. Los invitamos a que asistan a esas actividades. Tenemos que un plan de emergencia que va orientado al como lo tiene la responsabilidad consciente, que tiene responsabilidad que pueden suceder eventos en las organizaciones. Por lo tanto, la empresa sabe que tiene que tener un plan de atención de lesionados. Y es exigida por la norma, no es que no, si lo tienes o no lo tienes, no, tienes que tenerlo. Porque si no lo tienes, vas a ser sancionado. Porque es una obligación de norma. Y el objeto es disponer de un plan que sea coordinador de todo lo que pueda ocurrir, que se practique, que se hagan simulacros, para que en el momento que ocurra un evento podamos actuar en una forma ordenada, en forma sistemática, para controlarlo de tal manera que la pérdida sea lo menor posible. Eso es lo que buscamos en el plan de emergencia. Ahora, la empresa cuenta con un plan general de emergencia, tiene brigadas de emergencias, unas personas capacitadas y entrenadas en cada puesto de trabajo. Todos los trabajadores y asociados deben conocer el plan de emergencia, el cual está publicado. Diferentes áreas encuentran personal preparado para atender a las emergencias, así como se consiguen o hay equipos de extinción de incendios, de evacuación bien definidos, hay señalización. Entonces tenemos que estar claro que el personal debe estar capacitado para eso, debe estar orientado, debe conocer los riesgos. Si hay una emergencia, inmediatamente el que observe una emergencia debe tratar de controlar la emergencia. Si es un incendio en su etapa incipiente, controlarlo. Si es si una persona lesionada, tiene que tratar de rescatarla, auxiliarla, pedir ayuda en forma inmediata a través del cuerpo, a través de la vigilancia, a través de los demás compañeros de trabajo, al personal de seguridad industrial. Tenemos que comunicarlo inmediatamente. Debemos informar a la vigilancia. Vigilancia llamará al cuerpo bombero, llamará a la empresa de salud que nos pueda prestar la ayuda externa, o si es posible a empresas vecinas que nos ayuden a controlar la emergencia. Eso es lo que nosotros tenemos. Y por último, la empresa cuenta con unas pólizas de seguro para atender en emergencia. Todos nosotros tenemos pólizas de seguro. Tiene una póliza de seguro, los asociados tienen una póliza de seguro y los trabajadores del consorcio tienen una póliza de seguro que se activan en caso de una emergencia determinada. Claro, esas pólizas no son solamente para accidentes de trabajo, es una póliza abierta para todo riesgo a la salud, como lo establece la norma. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilantes de eso, tenemos que estar informados de eso. Entonces, cualquier emergencia que pase dentro de una instalación de la empresa es la responsable de la atención, el traslado y de la atención especializada en un centro de salud, así como de su recuperación. Es una responsabilidad que tiene la organización para eso. Entonces tenemos que estar preparados con botiquines de primeros auxilios, con el plan de emergencia, con vías de escape, con extintores de incendios, con brigada, personal capacitado, entrenado, para prepararnos para cualquier emergencia que se pueda presentar. Muchos compañeros no quieren formar parte de las brigadas, no quieren capacitarse. Bueno, no los obligamos. Tiene que ser una decisión voluntaria, con ganas de ayudar. Porque eso es que la formación que tú tengas en extinción de incendio, en rescate, en salvamento, en primeros auxilios, no es una información que tú vas a adquirir para aplicarla en la empresa nada más. No, señor. Es un conocimiento que tú vas a aplicar en cualquier lugar que tú te encuentres. Sea en tu casa, sea donde un vecino, sea en la parte del centro comercial, en la vía pública, donde te encuentres.
tú estás capacitado para apoyar a alguien y salvarle la vida en un momento determinado, si es necesario. ¿Cuántas personas y cuántos familiares, especialmente niños, han perdido la vida porque los padres no saben cómo prestar un primeros auxilios en un momento determinado? Y después se arrepienten. Si yo hubiese conocido las técnicas de rescate, de salvamento, de primeros auxilios, de extinción de incendios, le hubiese salvado la vida a mi hijo, a mi familiar. Pero lamentablemente no lo tenían y no pudieron hacer nada. Se quedaron con las manos atadas por falta de conocimiento. Y el conocimiento, si uno tiene la voluntad, es gratuito. No lo paga, porque eso existe y lo da la empresa, lo dan los entes públicos y lo dan una cantidad de personal que están preparados y entrenados para ese tipo de actividad. Entonces depende de nosotros, dependiendo de los tipos de emergencia, cómo nosotros vamos a actuar y cómo nos vamos a comportar. Si es un conato, una emergencia en su etapa incipiente, nosotros la podemos controlar fácilmente con los equipos que tenemos. Sí, pero si es una emergencia que ya se ve que es parcial, que está declarada, ya tenemos que pedir ayuda para que nos ayuden, nos colaboren y todos participemos con un fin. Sobre todo que el personal esté entrenado y capacitado. Sí, pero si es una empresa, una emergencia general, pues una contingencia que ya salió de control porque se propagó a otros ambientes, tenemos que pedir ayuda externa, específicamente al cuerpo de bomberos, que es el personal que está capacitado para eso. Porque una emergencia que se pueda presentar de esta naturaleza puede ser un incendio, puede ser una fuga de gas tóxico o gas inflamable, o puede ser un derrame de material específico. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que conocer y esta es la información que yo les traía a ustedes. Por eso es que hablamos siempre de lo que es la cultura preventiva en seguridad y salud, que no es más que son los valores, las actitudes, las percepciones, los conocimientos y pautas que me permiten a mí, como tener un comportamiento individual y colectivo adecuado, eficiente, efectivo para el control de una gestión de riesgos dentro del área de la empresa y de en cualquier lugar que tú te encuentres. Entonces, nosotros debemos tratar de tener dentro de nuestros ambientes una cultura preventiva y que los personales que convivan, que vivan con nosotros, tengan también una cultura preventiva. No seas tú nada más, sino que todos piensen en lo que puede ocurrir. Todos piensen en los procesos peligrosos, en los materiales peligrosos, en los métodos de trabajo seguros, en las pautas de seguridad, en los procedimientos de seguridad que se pueden aplicar en un momento determinado. Y eso es lo que buscamos, siempre una cultura preventiva. Ese es nuestro fin, nuestra meta dentro de nuestra organización, nuestra forma de vida. Y por eso hacemos esta pregunta, ¿dónde nos ubicamos nosotros dentro de esta gráfica que ustedes ven aquí, de esta curva? Esta es la curva de Bradley, que tiene que ver con el comportamiento de un individuo en materia de seguridad y prevención. Esto fue elaborada por un grupo de profesionales y trabajadores de la empresa DuPont en el año 95 aproximadamente, una empresa con alto nivel de seguridad. Ellas dicen que la tasa de accidentabilidad depende de la motivación que tenga la persona. Si la motivación es extrínseca, que es puesta, es una persona reactiva y actúa por instinto natural, no es preventivo, es reactivo y tiene posibilidad de una tasa de accidentalidad mayor. Si el hombre requiere mayor supervisión y dependencia, ya hablamos de una cierta, es más dependiente, estamos todavía hablando de una motivación extrínseca, o sea, necesita motivaciones externas. En las organizaciones existe mucho la motivación externa, pero es la que queremos diluir, queremos que sea la menor, que pasemos a la de autocuidado, que es la motivación intrínseca, que sea individual, interdependiente, que nosotros pensemos en nuestra propia seguridad, nuestra propia salud, sin que nadie me la imponga. Yo no necesito que un supervisor me esté encima de mí diciéndome cómo debo trabajar en una forma segura, sino que salga de mí
trabajar en una forma segura. Eso es lo que queremos. Hay veces que decimos, oye, pero aquí no hay seguridad porque el hombre de seguridad no está al lado mío. No, señores, la seguridad está en ti. Tú eres el hombre de seguridad en el momento de estar haciendo un trabajo. Tú eres el técnico, tú eres el hombre, el trabajador, tú eres el, hombre, el compañero de trabajo, pero también eres el hombre de seguridad, el hombre de ambiente. Entonces nosotros buscamos este aspecto muy importante y dense cuenta que la tasa de accidentabilidad va bajando dependiendo de la motivación que tú tengas. Y cuando hablamos de una motivación trascendente, es una motivación que sale de ti espontáneamente, formando equipos de trabajo, donde tú invites a los compañeros de trabajo. Mire, vamos a hablar de seguridad. Mire, compañero, vamos a hacer inspecciones de seguridad. Mire, vamos a dar un recorrido por las instalaciones a ver cómo están las instalaciones en materia de seguridad, de ambiente. Eso es una motivación trascendente. Que nadie te lo imponga, que salga de ti, de ese equipo de trabajo. Entonces, esta es la información que yo les traía a ustedes el día de hoy. Gracias por su participación y su asistencia. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Si tienen alguna pregunta al respecto, estamos a la orden. Si tienen algún elemento de interés que yo pueda responderle. Estamos a la orden. Por favor, abrimos el micrófono para que ustedes puedan participar. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta, por favor? Buenos días. Les acabo de colocar de nuevo el enlace para el control de la asistencia, por favor, para que lo llenen. Y bueno, un comentario, Eusebio, es interesante de verdad lo que mencionaste sobre los cursos de seguridad, que no son nada más para trabajar en la empresa, es para en todo momento, en nuestro ámbito de la vida, en la casa, en la calle, en cualquier momento. Son bien interesantes, de verdad que sí. Gracias, Wilfred, por tu apoyo al respecto. Sí, es una situación que nosotros tenemos porque yo creo que la seguridad es una forma de vida, así como la alimentación, así como la parte social, la parte familiar, la parte de salud. La seguridad forma parte de nuestra vida, porque ¿cuántas personas han perdido la existencia por no aplicar las medidas de seguridad? En cualquier ámbito, en ámbito de la vida que se te pueda presentar. Y esto que conocimiento que hemos dado no se aplica nada más a la parte de trabajo, sino lo puedes aplicar en la parte social, la parte familiar. Esa es la idea. ¿Okay? ¿Alguna otra? Gracias, Wilmer. ¿Algún otro comentario al respecto, por favor?